El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. La figura principal es el apóstol Pablo. Estamos en este capítulo 7 en el momento del discurso lo arrastraron y luego finalmente lo apedrearon. Pero vean este momento. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfureció tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. En la versión TLA dice, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, vean, Esteban tenía el poder del Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios en la tierra es gracias al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Esteban. Lo que hizo este joven fue algo muy valioso. Miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Aquí encontramos la mención de la palabra poder tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí es donde les señalo estas características o esta descripción, porque aquí es donde tenemos la trama. En esta narrativa, el Señor nos va a mostrar cómo actuó, cómo operó en ese momento de la muerte de Esteban y Saulo, el fariseo, el perseguidor, el que odiaba a los hermanos de la iglesia, estuvo allí. Y este es un antecedente o un contexto a la conversión de Saulo. Tiene que ver con el martirio de Esteban. Noten el verso 55. Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, nuestra fuente. Miró al cielo. No hay mención alguna de que las piedras le estaban cayendo, etcétera. Aquí hay una ventana muy importante. Esteban miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Y dijo esto: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Y aquí este joven es mencionado por primera vez. Ahora, les voy a platicar el momento. Finalmente, mientras le tiraban piedras, y mientras que Esteban tenía su mirada al cielo, y mientras Esteban estaba gozoso mirando a su Señor, Esteban oraba así: Señor, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Aleluya. Esteban no dijo, la muerte viene por mí, no. Esteban dijo, recíbeme en el cielo. ¿En dónde? En el cielo, recíbeme. Recibe mi espíritu. Recíbeme en el cielo. Y luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Aquí les voy a traer un panorama muy interesante respecto a la operación del poder de Dios. El poder de Dios solamente actuó,
sobre una sola persona, aquel que estaba siendo apedreado. Qué interesante es que el poder de Dios no actuó sobre Saulo, no actuó sobre Saulo. Toda esa gloria de Dios que vio Esteban, todo ese poder de Dios por el Espíritu Santo solamente actuó u operó en Esteban. Esto es interesante porque en este contexto la conversión de Saulo a Cristo no ocurrió allí, ocurrió en otro evento después. Este pasaje de la muerte de Esteban responde a situaciones que nosotros tenemos cuestiones, tenemos preguntas respecto a cuándo se salva a alguien, cómo se salva a alguien. Si hacemos un evento o un congreso para salvar a alguien, pues frente a esta gloria de Dios mostrada y vista por Esteban, Saulo no fue tocado. Aquí les hago el punto, que ustedes visualicen el momento como una película. El texto en el verso 55 dice que Esteban tenía el poder del Espíritu Santo y lo estaba mirando Saulo, pero sobre Saulo no actuó nada, nada absolutamente de todo ese poder de Dios, solamente actuó sobre uno, Esteban. Y Esteban vio los cielos abiertos y vio el poder de Dios arriba y abajo, vio la gloria de Dios. Te lo voy a poner en una pregunta. ¿De qué forma operó el poder del Espíritu Santo en Esteban durante sus últimas palabras antes de dormir o de morir, cuando dijo, recíbeme en el cielo? Otra pregunta es, ¿por qué no operó el poder de Dios en alguien más de los que estaban allí, especialmente en el joven Saulo? Ahora vamos al capítulo 9. Capítulo 9, verso 1. Dice, Saulo aún lanzaba o respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Saulo dio cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a describir este momento. Ahora el poder de Dios, ahora vean esto, el mismo poder y la misma gloria que Esteban vio y que actuó sobre él en su muerte, el mismo Dios y el mismo Señor, las miradas que hubo entre ellos, el mismo poder del Espíritu, ahora va a actuar sobre Saulo y no más sobre Saulo. Allí es donde te pongo en el mismo plano los dos eventos, Hechos 7 y Hechos 9. Entonces, no habíamos visto con detenimiento, con estos detalles, cómo actúa el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando actuó sobre Esteban, no salvó a Saulo, pero cuando actuó sobre Saulo, Señor,
Y esto, la iglesia que somos nosotros, lo debemos conocer para entender y darnos cuenta de las formas, de las operaciones, de cómo actúa el poder de Dios en la tierra. Y la conversión de Saulo tiene un lenguaje, una narrativa muy generosa en cuanto a su descripción. Notamos que en el verso 2 tenemos la palabra camino en letra mayúscula, porque en aquel entonces los hermanos creyentes judíos se identificaban entre sí diciéndose, somos de este camino, somos del camino, en el camino del Señor andamos. Entonces, esa era la forma de identificarse los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos dos sentidos o un paralelo, el camino del Señor y el camino de Saulo. El camino del Señor y el camino de Saulo. Saulo iba en su camino rumbo a Damasco y el camino del Señor es camino de gracia, es camino de poder, es camino del poder del Espíritu Santo. Y entonces Saulo se había preparado para actuar bajo poderes especiales firmados en una carta por parte del sumo sacerdote, eso nos dice el verso 1, para actuar materialmente en contra de los discípulos, el momento de la salvación. Estos son fundamentos. Qué importante es ir a los fundamentos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las formas tan especiales, las maneras que el Señor las manifestó así. Salvar a alguien es sacarlo del camino que lleva y llevarlo y ponerlo en el camino del Señor. Y Saulo iba acompañado. ¿Quién intervino su camino? Una voz le habló llamándolo 2 veces por su nombre, Saulo, Saulo. La voz le preguntó específicamente esto, ¿por qué me persigues? Quiero que vean esa parte, verso 4. La voz le preguntó específicamente algo, ¿por qué me persigues? Había bastantes asuntos de parte del Señor de qué preguntarle a ese joven perseguidor de la iglesia. Había bastantes asuntos. ¿Por qué me persigues? Usted puede escribir a manera de comentario personal qué cosas usted se le ocurriría poderle o haberle preguntado a la misma persona. Pero el Señor fue bien específico. ¿Por qué me persigues? Entonces, sus demás compañeros no oyeron esa voz, solamente notaron que Saulo había quedado ciego, no podía ver. Tuvieron que llevarlo de la mano hasta Damasco. Ahora sí, este perseguidor comenzó a ver su propia oscuridad. Estando ciego o habiendo quedado ciego, el perseguidor comenzó a ver su propia oscuridad y la vio en medio de ese resplandor de luz tan intenso. Aleluya. Saulo pasó inmediatamente a responder diciendo, ¿quién eres, Señor? Voy a traer lo de Hechos 7 que al principio presenté o leímos. El poder del Espíritu Santo en Esteban, los cielos abiertos, la gloria del Señor en comunicación con Esteban y solamente operó en una sola persona, la que murió. No operó en ninguno de los testigos que estaban allí.
y se da el nombre de uno, el que cuidaba los mantos de aquellos que, usando sus brazos, repita conmigo la palabra salvación. Ahora diga conmigo, la salvación viene del Señor. ¿Ha pensado usted en la salvación de un hermano, de un hijo suyo? ¿Cómo será? ¿Ha pensado usted inclusive en sí mismo? Porque venir a las reuniones no lo salva. Leer la Biblia no lo salva. Tener pastor no lo salva. Tenerlo como amigo, como pariente, como familiar, no lo salva. Son estos momentos en que en este congreso traemos la conversión de Saulo, y no es a base de eventos tras eventos, tras eventos, tras eventos. Y cuando el Espíritu Santo manifestó su poder y la gloria de Dios, ni aún Saulo se salvó. Fue en otra ocasión, en otro día, en un tiempo después, en una forma, en otro camino, el de él, el de él, el de él. Traiga a su mente todas las formas que no sabemos de cómo podemos operar como grupo o como iglesia. Si hacemos un concierto es para que vengan. Si hacemos un concierto en la Lija para que vengan y sean salvos. Siempre tenemos esa línea, ese sentido de hacer las cosas. Pero hoy los traigo a las escrituras, al texto, para que veamos lo sobrenatural de lo que es la salvación de Dios mediante el poder de Dios, mediante su voz, mediante la manifestación de su gracia de una forma tan extraordinaria, sobrenatural. Y la iglesia hoy en día tiene que recapacitar en que hay esfuerzos que hacemos que son en vano. Hay mucho ministerio que hacemos que no está rindiendo frutos, desde los servicios de jóvenes, reuniones de jóvenes, campamentos de jóvenes en Tepic o en cualquier lugar. Y la iglesia tiene que recapacitar yendo a las escrituras para ver la conversión de Saulo. Y eso es lo que hoy les estoy trayendo. Saulo, en el capítulo 9 de los Hechos, pasó en medio de su oscuridad, bajo esa luz del Señor. En el verso 6 dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, levántate. Saulo inclusive había añadido a su religión, a su fariseísmo. Saulo había añadido a su forma de pensar odio hacia la fe y hacia los discípulos y hacia la iglesia. Odio. Ahora está reconociendo la voz del Señor, está reconociendo su poder. Ven, esta es una transformación. Allí hay poder de Dios. Allí hay poder de Dios. No son efectos especiales. Allí hay poder de Dios. Entonces, características que la iglesia, y cuando digo iglesia es hablar de todos, y hoy quiero hablar de las personas que miro en esta reunión. Todo Esteban, como figura de la iglesia que está aquí, todo Esteban, o sea, ustedes, debe conocer el poder de Dios. El poder de Dios. No hay poder en un evento que hagamos.
hay poder por el Espíritu que está, el Espíritu Santo. Entonces, hoy es el momento para tener el equilibrio o el balance en medio de un trajín de cosas. Sé que están reunidas varias iglesias y tienen sus pastores. Y no es que yo sea el pastor principal de ustedes, ustedes tienen sus pastores, pero la palabra es la principal. Y los llamo a recapacitar porque tienen mucha juventud y están muy abiertos a todo. Y hay pastores muy jóvenes que no tienen el fundamento semana tras semana tras semana de hacer las cosas. El mismo poder que actuó sobre Esteban en ese día de su muerte solo fue exclusivo de manifestación sobre él, sobre nadie más. ¿Puedes entender eso? ¿Lo habías visto? ¿Puedes hallarle forma, sentido? Trata de investigar el por qué así fue. Porque es el poder de Dios, no era el poder de Esteban. Estaban matando a Esteban y el poder de Dios no salvó a nadie. Estaban apedreando a Esteban y el poder de Dios actuó solo sobre Esteban y sobre nadie más. ¿Ven? Entonces, en el capítulo 9, el mismo poder, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo, la misma unción ahora va a actuar sobre aquel que dio su consentimiento de matar a Esteban. Pero aquel llamado Saulo viene acompañado, pues va a actuar solamente sobre uno y sobre los demás no. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y les animo a que sigan estudiando estos capítulos, el 7, el 8 y el 9. Aquí hay un lenguaje que quiero rescatar. El lenguaje lo tenemos en estos capítulos. Usted verá en el capítulo 8, vamos al capítulo 8. Aleluya. Dice el verso 1, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia. Ahí está parte de nuestro vocabulario. La pregunta que yo te hago es que si el libro de los Hechos te enseñó el término o lo aprendiste de la calle, de YouTube, de oír nomás. Si así lo aprendiste, te aseguro de que no los estás usando los términos en su contexto bíblico. Cuando en el libro de los Hechos comienzan a aparecer, el primero es la frase la iglesia, otra frase es los discípulos, los discípulos. Ahí es donde me paro delante de ti para decirte, tienes que meterte en esto, en este lenguaje. Los discípulos, los discípulos. Aquí, iglesia, la iglesia, la iglesia. Entonces, todos estos términos para mí son muy importantes para tener un enfoque o tener mis ojos con ese entendimiento que da la escritura. Porque ahorita las doctrinas están usando los mismos términos y hay falsos conceptos o conceptos erróneos y la gente no investiga el concepto que le están dando a una palabra. Tienen que tener mucho cuidado. Estamos en el capítulo 8
verso 2 ahora. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. ¿Qué entendemos por la iglesia? Pues eran los hermanos, eran judíos creyentes, pero no se les llamaba cristianos. Ellos mismos no se llamaban así. Ellos mismos se llamaban somos los del camino, camino con C mayúscula. Estoy teniendo muchos problemas con el nombre cristiano cuando lo escucho en la boca de cualquiera, desde un político local y cualquiera que ya es hermano. Yo me estoy poniendo muy serio conmigo mismo y con ustedes al respecto de eso, porque ahora el término cristiano se trata de cumplir con la iglesia. Y ahí es donde les digo, revisen el significado de los conceptos que una palabra toma, ¿verdad? Entonces, la iglesia en su contexto histórico bíblico estaba liderada o dirigida por los apóstoles. Y la característica, ahora voy a las características de ese cuerpo de creyentes. Anótalas, por favor. Cuando uno dice la palabra iglesia, te voy a dar fundamentos apostólicos de la iglesia que están en el libro de los Hechos. Son 8, pero son más de 8. Ahorita quiero enlistar 8. En el capítulo 7, que ya leímos la muerte de Esteban, allí está mencionado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, todos los creyentes de aquella época que los llamamos iglesia primitiva, tenían los fundamentos, las enseñanzas acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera o el primer fundamento. El número 2 es, ellos creían en el poder de Dios en manifestación. El número 3 era, ellos creían en la gloria de Dios por su gracia. El número 4 es la llenura, unción y poder del Espíritu Santo en el creyente y la iglesia. No en alguien en especial, sino en cada creyente y en sí en el cuerpo. Cuando leemos las palabras que dice el texto, Esteban oraba u oró así, eso es la oración de fe. Ellos creían en la oración de fe. La oración de fe es asombroso que el creyente de nuestras congregaciones presentar los textos bíblicos y decirme, allí hay fe porque hay una oración, allí hay una oración de fe. Entonces, qué bueno que vienen de Compostela, de Guadalajara, porque allá sé que los alimentan buenos pastores, pero hasta acá vienen a escuchar esto. Esteban hizo una oración de fe. Uno las va a distinguir en la escritura. Mira, aquí hay una y la hizo Esteban, creyendo, 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 creyendo. Otra es la sabiduría de las escrituras. Eso hace referencia al extenso discurso de Esteban. Esteban habló uno de los discursos más valiosos, tan importantes, se fue por todos los libros de los profetas. ¡Qué sabiduría! ¿Por qué? Porque las escrituras para ellos eran sabiduría, hacerse sabios. Otro punto, el séptimo, es la gran comisión de ser testigos. Y el punto número 8 es la comunión con el cuerpo de Cristo. Esos eran los fundamentos apostólicos de la llamada
iglesia de aquel entonces. Si en el territorio de Jalisco o de Nayarit, ninguno es un nombre que la haga verdadera. Es en el espíritu que hay, es lo que la hace auténtica. Amén. Así que los nombres son simplemente para la personalidad jurídica del grupo. Perdón y amistad, gracia y amor, justicia y amor, asambleas de Dios, etcétera. Son organizaciones o denominaciones, pero es el espíritu. Por eso, antes de morir, se describe a Esteban de qué espíritu era, cuál era su espíritu de él. Y déjame decirte, solamente los que tienen ese espíritu son los que Dios recibe. Son los que Dios recibe. Esteban hizo una oración de fe tan importante que cuando yo estaba escribiendo y estudiando se me salieron las lágrimas. O sea, brinqué de gozo. Esteban dijo estas palabras, ya para concluir, ve conmigo allí al capítulo 7. En el verso, en la versión TLA, en el verso 59, dice, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. ¿Cuántos de ustedes han presenciado una despedida así? Sabes, en esa declaración hay fe. Esa es una oración de fe. ¿Cómo la dirías tú? Te voy a decir cómo él la dijo, contento, gozoso. Se sabe, se sabe, se sabe. Es una salvación tan grande que decir salvación no es una fecha, sino que es la completa salvación que uno va disfrutando cada día de su vida hasta el último día, para al final decir, recíbeme en el cielo, recíbeme en tu gloria, recíbeme auténticamente a la iglesia de Cristo. Si no nos parecemos, no somos. Punto. Y si tenemos el mismo espíritu, tenemos acceso a la misma gloria, el mismo poder, la misma fe que nos